o no leemos. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta lo que estamos compartiendo en estos momentos. Bueno, estábamos por el versículo 5, cuando el apóstol Pablo deja de tomar el ejemplo del soldado para ir al deporte. Y esto es trascendental. ¿Por qué razón? Por el llamado que Dios los está haciendo a cada uno de nosotros. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué si el Señor a través de Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, está tomando justamente la analogía del soldado para poder enseñarle verdades fundamentales desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué ahora como que pareciera que se escapa de ese ejemplo y entra pues a la analogía de cómo se llama, de un atleta, ¿no? ¿Por qué lo compara con otro atleta? El versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, y también, notemos esta expresión, y también, lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer con Timoteo es darle toda la los vastos consejos para que él pueda mantenerse en equilibrio con respecto a la demanda que le está haciendo. Como quien le dice Pablo, bueno, ya te he dado el ejemplo o la analogía del soldado y del regimiento al que pertenecemos, ahora quiero que escuches que así también como el atleta tiene que luchar legítimamente para que pueda ser coronado. Esta parte de la escritura es muy importante que nosotros valoremos, tomemos. Dice, y también el que lucha como atleta. ¿Qué hace un atleta? El atleta tiene que ser entrenado primero para correr o para ejecutar cualquier función desde el punto de vista físico. Tiene que constantemente tener una disciplina y una disciplina exigente para la carrera que va a tener. Entonces es importante que veamos las cosas desde ese punto de vista. Disciplina, cuidado, responsabilidad, que debemos tener y debemos asumir en todo trabajo en la obra del Señor. Y si esta persona lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. La legitimidad tiene que ver con normas, con reglas, con funciones. La legitimidad tiene que ver con la verdad, con ciertas, si puedo decir la palabra, ciertas funciones o políticas exigentemente que deben cumplirse. Debemos ser legítimos en hacer las cosas. Y cuando estamos hablando de la legitimidad, estamos hablando de la veracidad de la palabra en este sentido. Si nosotros queremos alcanzar grandes cosas, si nosotros queremos lograr grandes desafíos, si nosotros anhelamos que Dios nos lleve por diferentes lugares, haciendo misiones, con campañas evangelísticas, siendo maestros, misioneros, etcétera, etcétera. Si nosotros deseamos y anhelamos eso, tenemos que ser legítimos. Y la legitimidad tiene que ver con lealtad, tiene que ver con la veracidad, tiene que ver con normas, con reglas específicas para poder luchar legítimamente. Así como el atleta que se prepara para desarrollar la jornada del evento que le corresponde a tener, nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo para ejecutar de una manera legítima la función que Dios nos ha dado como atletas del Señor Jesucristo. Amén. Entonces es importante que entendamos, poner en orden las cosas. Tomemos el tiempo necesario para prepararnos.
hagamos un esfuerzo y una dedicación para estar constantemente en la presencia de Dios, orar sin cesar, orar en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Esto lo debe desarrollar todo cristiano maduro que anhela un ministerio, que anhela cosas grandes del Señor. Debemos estar orando como en este momento que lo estoy haciendo. Estoy compartiendo la palabra, pero estoy pidiéndole a Dios a la vez para que Dios toque tu corazón y para que esta palabra pues brotada de nuestros labios, Dios la utilice para bendecir a tantas vidas. Nosotros debemos tomar en cuenta que las herramientas que Dios nos ha dado son espirituales y tenemos que desarrollarlas en la vida. Entonces, el Señor está diciendo aquí claramente, y le está diciendo a través de Pablo a Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Termino con esta frase. Legitimidad tiene que ver con reglas, con normas, con reglamentos, que hay que obedecerlos. No saltemos la valla y tratemos de evadir de nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo, porque estaremos entrando en la ilegitimidad y no podremos ser aptos para la obra de Dios. No podemos entonces ser aptos para las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Si quieres ser un atleta grande del Señor, ejecutando la labor maravillosa de la predicación de la palabra, de servicio a los hermanos y de servicio a nuestro Padre Celestial, lucha legítimamente. Y esto, no que lo vean los demás, porque lo ve Dios. Si nosotros tenemos la autodisciplina de luchar legítimamente,